¿Sabías que, en cuestión de minutos, un activo militar valorado en $130 millones fue reducido a cenizas, mientras el mundo entero contenía el aliento? Este hecho no solo marcó una página negra en los anales de la tecnología militar occidental, sino que también simbolizó el inicio de una época de incertidumbre y vulnerabilidad que ni los mejores analistas pudieron prever. El 2 de enero de 2026, en un evento que quedará grabado en la memoria colectiva de los estrategas militares, un caza ruso, Su-35, interceptó y derribó un dron estadounidense RQ-4 Global Hawk sobre el Mar Negro. Este aparato, considerado durante años como un prodigio del reconocimiento estratégico, terminó ardiendo y hundido en aguas internacionales, desafiando la creencia generalizada de su invulnerabilidad. Para muchos, era el símbolo de la superioridad tecnológica occidental, pero en esa noche se convirtió en un recordatorio de que ningún avance está a salvo de una respuesta decidida. Para comprender la magnitud de este incidente, basta recordar que el RQ-4 Global Hawk es una de las plataformas más avanzadas del arsenal estadounidense. Capaz de volar durante más de 30 horas seguidas y operar a alturas de hasta 20 kilómetros, realiza tareas de vigilancia y recolección de inteligencia que hasta ahora se creían imposibles de interrumpir. Pero esa noche, la realidad superó a la ficción. En pocos minutos, toda esa tecnología quedó reducida a escombros, flotando en el vasto mar. Sin embargo, lo más inquietante no fue tan solo el costo devastador del dron destruido. El verdadero cambio de paradigma radicó en el método. Rusia aplicó por primera vez una doctrina militar recién aprobada, que autoriza destruir cualquier amenaza percibida sin aviso previo, sin importar la bandera y sin pedir permiso a superiores. Las advertencias diplomáticas quedaron en el pasado en un instante. Esta doctrina representa un giro radical respecto a décadas de contención y protocolos estrictos, y recuerda momentos históricos como la crisis de los misiles en Cuba, cuando la desconfianza llevó al borde del abismo nuclear. Lo más demoledor no fue el misil, sino el silencio. Pese a la gravedad del incidente, la respuesta pública de la OTAN y de Estados Unidos fue casi nula. No hubo conferencias de prensa ni amenazas, solo un incómodo mutismo, reflejo de una fragilidad estratégica que pocos se atreven a nombrar. En la historia moderna, pocas veces una superpotencia ha asumido en silencio la destrucción de uno de sus activos más preciados, como si reconociera la imposibilidad de responder sin riesgos incalculables. Este precedente no pone en juego solo un dron. Ahora, cualquier misión de reconocimiento o transporte puede costar millones y detonar una escalada militar imprevisible. Las reglas cambiaron, y la seguridad en Europa nunca volverá a ser la misma. Los paralelos con la Guerra Fría son inevitables. Entonces, un solo error podía desencadenar una crisis internacional. Hoy, la misma tensión se renueva bajo nuevas formas tecnológicas y doctrinas más agresivas. Para entender por qué este derribo no es un simple incidente aislado, analicemos qué cambió exactamente en las reglas y en la mentalidad de los principales actores. La nueva doctrina rusa no surgió de la nada. Responde a meses de tensiones crecientes y ataques encubiertos en la región. Para comprender el alcance de este giro, primero hay que mirar cómo evolucionaron las reglas de enfrentamiento en el Mar Negro. Durante décadas, el Mar Negro fue escenario de maniobras calculadas, donde las potencias probaban los límites del adversario sin cruzar líneas rojas. Por ejemplo, en el año 2001, un avión estadounidense de reconocimiento EP-3 fue interceptado por cazas chinos en el mar de China Meridional, terminando con un aterrizaje de emergencia y una crisis diplomática, pero sin derramamiento de sangre. Sin embargo, en el Mar Negro de 2026, las reglas del juego han cambiado por completo. Nada de esto fue fruto del azar. Detrás del misil estaban décadas de decisiones y una cadena de errores que ya no admitían marcha atrás. En la noche del 1 de enero, en la aldea ucraniana de Yorki, un ataque con dron acabó con la vida de 27 civiles, entre ellos varios niños. El horror sacudió a la comunidad y retumbó hasta Moscú, donde la paciencia se agotó de golpe.
Este ataque recuerda a otras tragedias que desencadenaron cambios políticos y militares radicales. Por ejemplo, el derribo del vuelo MH17 en 2014 precipitó sanciones y endureció posturas en Europa. De manera similar, el ataque en Yorki aceleró la transformación de la doctrina militar rusa. El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, reaccionó con una orden radical. A partir de entonces, cualquier objeto volador que se aproximara a zonas sensibles podría ser destruido en el acto por comandantes locales. No habría que pedir permiso ni importar la bandera. El mensaje era brutalmente claro: tolerancia cero. Esta decisión recuerda a la política de disparar primero, preguntar después, de la Unión Soviética durante la crisis del U-2 en 1960, cuando el piloto estadounidense Gary Powers fue derribado en territorio soviético, generando un escándalo internacional. Así, el Mar Negro, que durante años fue corredor seguro para drones y aviones extranjeros, se convirtió de pronto en un campo minado invisible. Acercarse a las fronteras rusas era, desde ese momento, apostar la vida y la tecnología más avanzada a una sola carta. La comparación con el estrecho de Hormuz, donde Irán ha derribado drones estadounidenses en años recientes, es inevitable. Los mares estratégicos se han convertido en trampas mortales para la tecnología más avanzada. Esta nueva doctrina nacía del colapso de antiguos pactos tácitos y de la erosión total de la diplomacia. El espacio aéreo del Mar Negro, antes regido por advertencias y notas de protesta, mutó en un tablero donde cada maniobra podía ser letal en cuestión de minutos. De hecho, en el año 2017, Estados Unidos y Rusia mantenían una línea directa de comunicación para evitar incidentes en Siria. Ahora, esa confianza y coordinación parecen cosa del pasado. Ignorar este cambio es subestimar el peligro real para futuras operaciones cerca de Rusia. Lo que Occidente consideraba rutina se tornó, de la noche a la mañana, en un posible detonante de una crisis sin retorno. La historia está llena de ejemplos donde la rutina se convierte en tragedia. La Primera Guerra Mundial comenzó tras una sucesión de acciones rutinarias que, sumadas, llevaron al desastre. Apenas unas horas después, el 2 de enero, el cielo del Mar Negro presenció el siguiente capítulo. Rusia derribó un dron estratégico estadounidense. Lo que era una amenaza latente se convirtió en realidad. Por primera vez en la historia, un dron estratégico fue derribado por un misil ruso. El 2 de enero de 2026, el mundo presenció cómo un Su-35 ruso interceptó y destruyó un RQ-4 Global Hawk de Estados Unidos sobre el Mar Negro. Esta operación desafió todo lo que se creía sobre la invulnerabilidad y el poder aéreo occidental. Para comprender la relevancia, recordemos que, durante la Guerra del Golfo en 1991, la supremacía aérea estadounidense era indiscutible. Hoy, la narrativa ha cambiado. La plataforma, considerada casi intocable por su tecnología de vanguardia y su capacidad de volar a altitudes extremas, cayó en minutos ante un misil aire-aire ruso. El impacto fue devastador. Años de desarrollo y más de $130 millones en inteligencia convertidos en restos humeantes, flotando en aguas internacionales. La escena evocó a la destrucción del avión espía U-2 en 1960, pero esta vez, la sofisticación y el costo de la pérdida fueron mucho mayores. Lo más inquietante fue la desproporción de recursos. La destrucción del dron, una de las joyas tecnológicas de Occidente, se logró con un proyectil cuyo costo representa solo una mínima fracción de la inversión destruida. El mensaje era brutalmente claro. Ninguna tecnología, por avanzada que sea, está completamente a salvo de una respuesta decidida y precisa. Un caso similar ocurrió en 2019, cuando Irán derribó un dron estadounidense, Global Hawk, con un misil tierra-aire de bajo costo, demostrando que la asimetría en los conflictos va en aumento. Moscú no tardó en endurecer su postura. Emitió un ultimátum directo. Cualquier intento futuro de espionaje o sobrevuelo cerca de sus fronteras sería respondido con el uso inmediato de la fuerza,
sin advertencias y sin importar la nacionalidad del aparato. Esta postura rompía con las reglas tácitas de contención heredadas de la Guerra Fría, introduciendo una incertidumbre peligrosa en cada operación aérea internacional. El precedente recuerda a la doctrina de respuesta automática de la OTAN en décadas pasadas, donde cualquier incursión era respondida sin esperar órdenes superiores. Pero lo que realmente sacudió al mundo fue el silencio de Occidente. No hubo amenazas, ni declaraciones públicas, ni promesas de represalias. Estados Unidos y la OTAN asumieron la pérdida en silencio, revelando no solo cautela, sino una admisión tácita. La superioridad tecnológica ya no es un muro seguro, y el equilibrio de poder se ha vuelto más incierto que nunca. Los analistas comparan este silencio con la reacción estadounidense tras el incidente del U-2 en 1960, pero entonces hubo protestas públicas. Ahora, solo hay una inquietante aceptación. Desde ese día, la confianza occidental en sus plataformas de inteligencia quedó herida. Las reglas de la confrontación se reescribieron en tiempo real, dando inicio a una era de vulnerabilidad e imprevisibilidad. Ahora, ninguna superpotencia puede garantizar que sus activos más sofisticados estén a salvo ante una voluntad firme del adversario. Esta sensación de inseguridad recuerda a los días posteriores al lanzamiento del Sputnik, cuando Occidente cuestionó su propia capacidad tecnológica. Mientras Occidente reevaluaba sus estrategias, Rusia avanzó con una nueva doctrina militar, intensificando la presión sobre Ucrania y desafiando los límites de la OTAN. Los próximos pasos serían aún más impredecibles. Los expertos militares aconsejan observar cómo se adaptan las operaciones de reconocimiento, presagiando el auge de tecnologías alternativas como enjambres de microdrones o satélites de órbita baja, menos vulnerables, pero no invulnerables. Mientras el mundo seguía mirando al cielo tras el derribo del dron estadounidense, en el suelo y el mar, la guerra se estaba transformando aún más deprisa. Ese mismo día, Rusia lanzó una serie de ataques quirúrgicos contra la infraestructura ferroviaria de Ucrania. En pocas horas, 4 trenes de carga, repletos de armamento avanzado occidental, fueron destruidos. El valor de los cargamentos superaba los $2.000 millones e incluía misiles de largo alcance, sistemas antiaéreos y munición crucial. Con estas pérdidas, la capacidad de Ucrania para rearmar sus posiciones más vulnerables quedó gravemente dañada. Muchos de esos sistemas estaban destinados a reforzar defensas esenciales y permitir contraofensivas. Ahora, todo ese potencial desapareció antes de llegar al frente. El impacto en la moral de las tropas fue inmediato, recordando episodios históricos como los bombardeos aliados sobre las líneas de suministro alemanas en la Segunda Guerra Mundial, que cambiaron el curso de la guerra al privar al enemigo de recursos críticos. El golpe fue tanto militar como logístico. Las rutas tradicionales de abastecimiento, antes consideradas seguras por la OTAN y Ucrania, quedaron al descubierto ante los nuevos métodos rusos. Cada tren destruido dejó claro: Rusia puede interceptar y neutralizar suministros mucho antes de que alcancen su destino. El costo y la dificultad de transportar armas se disparan, ralentizando la respuesta ucraniana y forzando a Occidente a improvisar rutas más largas y peligrosas. Estos desafíos recuerdan los problemas logísticos enfrentados por la Unión Soviética durante la guerra de Afganistán, donde las largas líneas de suministro se convirtieron en un talón de Aquiles. Al mismo tiempo, el Mar Negro se convertía en un espacio militarizado como nunca antes. Rusia desplegó nuevos escuadrones de cazas y sistemas antiaéreos, estableciendo zonas de exclusión aérea y marítima. El mensaje era inequívoco: cualquier intento de desafiar esta nueva realidad encontraría una respuesta inmediata y contundente. La militarización de zonas estratégicas, como ocurrió con el Canal de Suez en 1956, suele ser preludio de crisis mayores. La militarización del Mar Negro no solo amenaza el abastecimiento militar, sino también la navegación civil y las exportaciones. En cuestión de días, los riesgos y los costos logísticos se multiplicaron, debilitando aún más la defensa ucraniana.
El comercio de grano, vital para muchos países, quedó paralizado temporalmente, evocando las crisis alimentarias que siguieron al bloqueo naval durante la Guerra de Osetia del Sur en 2008. Occidente, ante la vulnerabilidad de sus rutas y la eficacia rusa, enfrenta ahora un desafío estratégico de primer orden. ¿Cómo asegurar el flujo de apoyo sin exponerlo a pérdidas catastróficas? Cada error o retraso podría traducirse en una ventaja decisiva para Moscú y en una crisis existencial para Kiev. Los planificadores militares estudian escenarios alternativos: transporte aéreo de suministros, convoyes escoltados y rutas por países vecinos, cada una con sus propios riesgos y costos. Mientras la presión sobre las rutas de suministro aumenta, la OTAN debe decidir si arriesgar una escalada directa o buscar alternativas cada vez más costosas. La siguiente jugada definirá el futuro de la guerra y el equilibrio en la región. En el pasado, alianzas como la de Berlín en 1948 fueron capaces de sostener un puente aéreo durante casi un año. Hoy, el reto es aún mayor por la sofisticación de las amenazas. La era de las certezas terminó. Ahora, decidir, operar o simplemente sobrevivir exige navegar un entorno donde reina lo imprevisible. Los líderes militares deben desarrollar protocolos de emergencia, entrenar a sus tropas para actuar bajo presión y establecer canales de comunicación redundantes para evitar malentendidos fatales. La experiencia de la OTAN en los Balcanes, donde la comunicación fallida llevó a incidentes evitables, sirve de advertencia. El derribo sobre el Mar Negro demostró que ni siquiera los drones más sofisticados y costosos de Occidente son intocables. Invertir en tecnologías multimillonarias, predecibles y visibles, puede convertirse en un talón de Aquiles. Por eso, los estrategas deben considerar alternativas: satélites, enjambres de pequeños drones económicos o sensores que operen en las sombras, fuera del radar enemigo. Los recientes avances en inteligencia artificial y guerra electrónica ofrecen nuevas posibilidades, pero requieren inversión, adaptación y tiempo. La logística militar, antes considerada relativamente segura, se enfrenta a una vulnerabilidad inédita. Llevar apoyo a Ucrania o a cualquier zona bajo amenaza ya no es solo cuestión de rapidez, sino de pura supervivencia. Cada convoy requiere más recursos, más tiempo y mucho mayor sigilo. Los costos se disparan y la eficiencia se ve comprometida. Los manuales de logística se están reescribiendo para priorizar la flexibilidad y el uso de tecnologías de camuflaje activo, inspiradas en tácticas de guerrilla urbana. La nueva doctrina rusa, que autoriza el uso inmediato de la fuerza, acelera las respuestas, pero eleva el riesgo de errores fatales. Un disparo precipitado podría detonar una escalada imposible de controlar, sobre todo cuando los canales de comunicación tradicionales están saturados de desconfianza. Casos como el derribo del vuelo civil KAL-107 en 1983, por error de identificación, muestran el peligro de operar bajo presión y con reglas demasiado laxas. Para operadores civiles, personal logístico y habitantes de regiones cercanas al conflicto, la prudencia extrema se vuelve la única garantía. La seguridad depende de la coordinación, la información constantemente actualizada y la capacidad de adaptarse a amenazas inesperadas. Nadie puede permitirse el lujo de actuar en automático. La experiencia de ciudades como Alepo o Sarajevo, donde la población civil aprendió a sobrevivir en medio de la incertidumbre, enseña la importancia de la resiliencia y la preparación. En el plano diplomático, el margen de maniobra se estrecha cada día más. Las declaraciones públicas y los foros internacionales han sido desplazados por diálogos privados, casi siempre sin resultados tangibles. La diplomacia silenciosa ofrece pocas certezas y aún menos tiempo para anticipar sorpresas. En la crisis de los misiles en Cuba, las negociaciones secretas evitaron una guerra, pero hoy, la falta de transparencia puede aumentar el riesgo de malentendidos fatales. Ignorar estas nuevas reglas significa perder recursos, prestigio y, sobre todo, seguridad. El reto es colectivo y profundamente personal. Cualquier error de cálculo puede costar muy caro.
Organismos internacionales como la ONU han hecho llamados a la moderación, pero su influencia en la resolución directa de estos conflictos es limitada. Con cada nuevo incidente, la tensión escala y las viejas fórmulas pierden eficacia. Solo quienes entiendan el verdadero alcance de este cambio podrán anticipar el próximo movimiento. La historia demuestra que la capacidad de adaptación ha sido clave para la supervivencia de naciones y alianzas, desde las reformas militares de Prusia en el siglo XIX hasta la revolución tecnológica de los años 80. La próxima decisión tiene el poder de trastocar la historia. Hoy, la estabilidad regional depende de la capacidad de adaptarse y atreverse a innovar. Los estrategas deben aprender de ejemplos como el Plan Marshall, que transformó Europa tras la Segunda Guerra Mundial mediante innovación, cooperación y visión a largo plazo. El derribo del dron estadounidense sobre el Mar Negro, ocurrido el 2 de enero de 2026, dejó claro que el tablero ha cambiado. Ya no basta con tener el armamento más avanzado. Ahora, sobrevivir exige prever lo inesperado y responder sin caer en provocaciones fatales. La historia está llena de ejemplos donde la preparación y la templanza evitaron desastres mayores. El incidente del dedo en el botón durante la falsa alarma de misiles en 1983 evitó una posible guerra nuclear porque un oficial soviético decidió esperar unos minutos más. La nueva doctrina militar rusa y la respuesta calculada de Occidente exhiben un mundo donde los viejos acuerdos y la diplomacia rutinaria pierden peso. El silencio oficial revela una peligrosa conciencia. Cualquier reacción impulsiva puede disparar consecuencias imprevisibles para la seguridad global. Las cumbres internacionales, antes escenarios de grandes anuncios, ahora están marcadas por la cautela y las discusiones a puerta cerrada. La vulnerabilidad y la incertidumbre se han vuelto la norma. Ignorar esta realidad puede dejar a cualquiera rezagado, sea en defensa, política o economía internacional. Aferrarse a reglas caducas es arriesgarse a perder en un juego donde cada movimiento puede alterar el destino inmediato. Las empresas tecnológicas y de defensa ya reevalúan sus inversiones, buscando soluciones más resilientes y menos dependientes de plataformas individuales. Miles de millones de dólares en tecnología y logística militar han quedado expuestos. La credibilidad de alianzas enteras, como la OTAN, depende ahora de decisiones tomadas en cuestión de minutos. Los ataques a suministros clave para Ucrania y las advertencias rusas ante vuelos de vigilancia muestran que la frontera entre prudencia y provocación nunca había sido tan incierta. Para líderes y ciudadanos por igual, esto exige un cambio de mentalidad. La flexibilidad, la vigilancia y la capacidad para tomar decisiones rápidas serán fundamentales. En este nuevo entorno, ni la seguridad ni la estabilidad pueden darse por hecho. La historia ha entrado en una etapa donde la innovación y la disposición a desafiar nuestras creencias resultan esenciales para sobrevivir. El ejemplo reciente de Israel en el desarrollo de sistemas antimisiles como la cúpula de hierro ilustra cómo la innovación puede marcar la diferencia en contextos de amenaza constante. La pregunta es incómoda pero ineludible. ¿Estás dispuesto a cuestionar lo que consideras seguro? Porque lo que ayer era firme, hoy podría ser el origen del mayor riesgo. Si queremos evitar errores irreversibles, debemos mirar más allá de lo conocido, aprender de los fracasos del pasado y atrevernos a reinventar la forma en que enfrentamos la incertidumbre. No es momento de confiar en reflejos automáticos, ni de esperar el retorno de una normalidad que quizás ya no existe. La siguiente jugada podría definir el futuro de toda una región, y solo aquellos que se atrevan a imaginar escenarios diferentes y a prepararse para lo impensable podrán influir en el resultado.